Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales de Física 2, continuando con la unidad número 3 de la termodinámica. Contenidos anteriores ya estudiamos todo lo referente a termodinámica, ya estudiamos los sistemas termodinámicos, la ley cero, cambios de temperatura, las conversiones de temperatura, las expansiones térmicas, y en este caso pues nos compete estudiar un video algo corto sobre la descripción macroscópica de un gas ideal. Descripción macroscópica de un gas ideal. Bien, los gases ideales son el conjunto de átomos o moléculas que se mueven al azar, no ejercen fuerzas entre sí y ocupan muy poco volumen. Ese es el concepto fundamental de un gas ideal. Concepto principal, gas ideal. Conjuntos de átomos o moléculas que se mueven al azar y no ejercen fuerzas entre sí, los cuales ocupan muy poco espacio, ¿verdad? Tenemos un pequeño ejemplo, una animación de un gas ideal entre comillas. Un gas ideal es un gas teórico, ¿verdad? O sea, por eso dije entre comillas, es un gas teórico, compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio. No interactúan entre sí. Este concepto de gas ideal es útil porque al mismo tiempo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. Por aquí tenemos otra animación. Un gas ideal puede ser llamado también un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente sin interacciones. La presión ejercida por el gas se debe a los choques de las moléculas con las paredes del recipiente, en este caso un cubo. El comportamiento del gas ideal se tiene a bajas presiones, es decir, en el límite de densidad cero. A presiones elevadas, las moléculas interaccionan y las fuerzas intermoleculares hacen que el gas se desvíe de la idealidad. Por eso, como les repito, la frase gas ideal es un gas teórico, algo teórico, ¿verdad? Por aquí tenemos otra animación. Conjunto de moléculas que no interactúan entre sí, no ejercen fuerzas entre sí, ocupan muy poco volumen y se mueven de manera aleatoria, definidos por el recipiente que los contiene. Eso es un gas ideal, por cierto, utópico, ¿verdad? Teórico, es decir, casi inexistente. Vamos a lo siguiente, las leyes de los gases ideales. Bien, vamos a ver esta parte que es muy importante. Para poder comprender completamente el tema del gas ideal o el gas perfecto, debemos prestar atención a lo siguiente. Un gas ideal o perfecto realmente no existe, como ya le dije, es algo teórico, algo hipotético, algo ideal, como su nombre lo dice. No existe, es un gas hipotético, cuyo comportamiento de las variables de presión, volumen y temperatura se pueden describir completamente por la ecuación del gas ideal que más adelante vamos a estudiar. Las moléculas que componen un gas ideal no suelen atraer o repeler entre sí y su volumen es despreciable, es decir, no se toma en cuenta su volumen en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. Aunque en nuestra naturaleza no existe el caso de un gas ideal, porque es hipotético, no existe, las diferencias entre los comportamientos de un gas real en márgenes de temperatura y presión no alteran sustancialmente los cálculos, por lo que podemos hacer uso de una ecuación con toda seguridad para resolver diversos ejercicios sobre los gases. Precisamente por eso se toman en los ejercicios los gases ideales como parámetro, dado que se va a asumir de que muchas veces se desprecian algunos elementos, en el caso del volumen. Bien, primera ley del gas ideal, la ley de Guy-Lussac. ¿Qué dice la ley de Guy-Lussac? Esta menciona
En el caso, por aquí tenemos una animación. La ley de Gay-Lussac menciona que cuando un volumen se mantiene constante, en el caso no hay cambio de volumen, como usted está viendo acá, la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Eso es lo que dice la ley de Gay-Lussac. Cuando el volumen es constante, la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura. Por ejemplo, si usted observa, cuando el volumen es constante, si la presión aumenta, aumenta la temperatura también. Es directamente proporcional. O viceversa, si la temperatura aumenta, aumenta la presión que se ejerce la molécula. ¿Miren? Directamente proporcional. Cambio de presión, cambia la temperatura, pero esto tiene que estar a volumen constante, es decir, no haya cambio de volumen. O si cambia de temperatura, más presión, menos temperatura, menos presión. Esto lo podemos definir matemáticamente como presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. O presión inicial, presión final, temperatura final, ahí como usted quiera llamarle. Esto quiere decir la ley de Gay-Lussac. La presión es directamente proporcional a la temperatura cuando el volumen es constante. Segunda ley, la ley de Boyle, o Boyle, no sé cómo se pronunciará bien, Boyle. La ley de Boyle dice, y ahora note usted lo que tenemos acá, por la gráfica podemos sacar la definición. La ley de Boyle dice que cuando la temperatura es constante, es decir, no hay cambio de temperatura, la presión es inversamente proporcional al volumen. La presión es inversamente proporcional al volumen. Cuando la temperatura es constante. ¿Qué significa eso? Que si la temperatura disminuye, el volumen aumenta. O viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Si la presión vuelve a disminuir, la presión vuelve a aumentar. O viceversa, ¿verdad? Si el volumen aumenta, la presión disminuye, pero tiene que ser una temperatura constante. Si la presión aumenta, el volumen disminuye, inversamente proporcional. Pero tiene que ser temperatura constante. Matemáticamente, ¿cómo pudiéramos definir esto? Sencillo. La presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2, inversamente proporcional. Si la temperatura se mantiene constante, la presión es inversamente proporcional a su volumen. La presión aumenta, volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Estos casos son, imagínense en el espacio, por ejemplo, ahí puede hacerse la idea de lo que se está hablando. Bien, y la tercera ley que vamos a estudiar es la ley de Charles, como quiera llamarla. ¿Qué dice la ley de Charles? Veamos el esquemita acá. Y por el esquema podemos definir su ley también. Aquí estamos hablando a una presión constante. La ley de Gay-Lussac habla de un volumen constante y entonces la presión es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Boyle habla de una temperatura constante y en ese caso la presión es inversamente proporcional al volumen. Y en este caso de la ley de Charles, lo que es constante es la presión. Entonces, cuando la presión es constante, observe el gráfico, la temperatura es directamente proporcional al volumen. ¿Qué significa eso? A más volumen, más temperatura. O a más temperatura, más volumen también. A menos volumen, menos temperatura. O a menos temperatura, menos volumen. Eso es lo que dice la ley de Charles. Matemáticamente pudiéramos definir esto como la definición lógica de una
proporción directamente. En el caso, volumen inicial entre tiempo inicial va a ser igual a volumen final entre el temperatura final, o sub 1, sub 2, como quiera llamarlo. Bien, ahí tenemos las tres leyes. Ley de Gay-Lussac: si el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ley de Boyle: si la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Y la ley de Charles: si la presión es constante, la temperatura es directamente proporcional al volumen. Y su formulita, ¿verdad? Pasamos a lo siguiente, vamos con las propiedades de los gases ideales. Propiedades o características, ahí como usted quiera nombrarlo. La primera propiedad o característica de los gases ideales: el volumen. El volumen, recuerde por su definición más abstracta o más concreta más bien, el espacio que ocupa la materia en un lugar determinado. El volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Recuerde que es una magnitud derivada de la longitud, ya que en un ortoedro, en un hexaedro o lo que sea, se vaya multiplicando sus 3 longitudes: el largo, el ancho y la altura. Y aquí tenemos una pequeña ilustración. Siguiente característica: su unidad principal, por cierto, la del volumen, es el metro cúbico, aunque vamos a tener un poco de cuidado con este tema. La unidad principal del volumen siempre es el metro cúbico, recuerden, por el sistema internacional de que longitud es metro, por lo tanto el de volumen va a ser en metro cúbico, pero hay ejercicios donde conviene trabajarlos en litros, por ejemplo, y ya más adelante vamos a ver. Hay que tener cuidado cuando se trabaje con litro o cuando se trabaje con metro cúbico, ¿ya? En algunos casos conviene trabajar con litros y en otros casos conviene trabajar con metro cúbico. Hay que tener mucho cuidado, dependiendo de las bibliografías que usted consulte. A veces algunas bibliografías, las fórmulas que estamos ocupando, las ocupan en litros y otras bibliografías las ocupan con metro cúbico. Yo voy a explicar más adelante un ejemplo y lo voy a hacer de 2 maneras, tanto aplicando volumen como metro cúbico, para que usted vea y elija en cuál de las dos es. Yo en lo personal en las evaluaciones siempre le voy a pedir la unidad en la que quiero que quede. Ahora, para que usted no esté peleando ahí, que si va a ocupar volumen en litros o va a ocupar volumen en metros cúbicos. La unidad principal es metro cúbico, pero a veces conviene trabajarlo en litros. Ojo. Segunda característica, la temperatura. La temperatura, como ya se ha estudiado en varias clases anteriores, es la magnitud que está referida a la noción de calor, medible mediante un termómetro. En física, si usted lo quisiera definir más técnicamente, por así decirlo, en física acuérdese que la temperatura se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna del sistema termodinámico. Recuerde que ya estudiamos lo que son los sistemas termodinámicos, y la temperatura se puede definir como la magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Está relacionada también o definida por el principio de la ley cero de la termodinámica. Su unidad principal o su magnitud principal es el Kelvin. Es decir, nada de grado Kelvin, Kelvin. Si está en Celsius, se hace la transformación. Siguiente característica de los gases ideales: la presión. Concepto que ya se estudió también muchas veces. En mecánica ya estudiamos este concepto. Recuerda que la presión siempre es perpendicular, o la fuerza perpendicular de un cuerpo en un área determinada. Por ejemplo, la presión que se le está ejerciendo en este émbolo es perpendicular en un área que en este caso el émbolo es círculo, ¿ya? Presión, fuerza sobre área, según su fórmula, ¿verdad? Acuérdense. En el caso de la presión, su unidad principal son los pascales. Ahí no me salió, supongo que estará después.
Unidad principal de la presión son los pascales. Ahí no lo puse, pero la unidad de la presión son los pascales. Si está en kilopascales, muchas bibliografías también ocupan la presión como kilopascal. Pero nosotros, según venimos estudiando, vamos a seguirlo trabajando con pascal, ¿ya? Aunque se puede trabajar con kilopascal. Muchos de los libros, por no tomar, ahora imagínense la presión atmosférica, el caso de la presión atmosférica, si nosotros trabajamos ¿cuánto tiene la presión atmosférica? Medido ahorita, es 101.325 pascales. Entonces algunos libros, por estar evitando estar utilizando mucha cantidad de pascales, lo que hacen es ponerle kilopascal. Nosotros vamos a mantener el lineamiento del pascal como presión. Siguiente característica del gas ideal, o siguiente propiedad, si usted le quiere llamar así: la constante universal. Bien, la constante universal, en el caso se representa con la letra R, como usted está viendo en pantalla. Dentro de las características que estamos estudiando, es la única que nunca cambia. Y es la base de la ecuación del estado de un gas ideal, que más adelante vamos a ver. Entonces, yo le he puesto por aquí una tablita donde en distintas bibliografías aparecen distintas constantes de la universal de un gas ideal. Nosotros vamos a utilizar regularmente esta que he puesto yo acá, que si no me equivoco está... ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Aquí está, la primera de hecho. 8.314472 Joule sobre mol por Kelvin. ¿Ya? Eso es la constante universal de los gases ideales. 8.314472 Joule sobre mol por Kelvin, perdón. Ahora, muchas bibliografías ocupan varias de las que están aquí. De hecho, más adelante vamos a ver que hay una que trabaja con litros por atmósfera, por ejemplo. Este de 0.082, 0.57. Esta trabaja en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, depende de la bibliografía que usted está consultando o depende de la naturaleza de un ejercicio, así puede cambiar la constante de los gases universal de los gases ideales. Entonces nosotros vamos a utilizar esta, la de Joule sobre mol por Kelvin, 8.314472. ¿Ya? Es la única que nunca cambia. Ahora, en lo que acabamos de decir, mencionamos la palabra mol. ¿Qué es el mol? En más de alguna ocasión pues ya hemos mencionado esta palabra. El mol es la cantidad de sustancia de un compuesto en un espacio determinado. El mol es la cantidad de sustancia, así lo pueden nombrar nada más, cantidad de sustancia. En este caso es provechoso expresar la cantidad de un gas en un volumen determinado en términos de número de moles. Un mol de cualquier sustancia es aquella cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro. El número de Avogadro se debe a este señor, mire, bastante feo el tipo, por cierto, si usted lo nota. Es bastante horrible, el tal Avogadro. Y un mol de cualquier sustancia es aquella cantidad de sustancia que contiene un número de Avogadro o constante de Avogadro, que la constante de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23 es lo que se conoce como constante de Avogadro o un mol, por así decirlo, de que es 6.022 por 10 a la 23 de partículas constituyentes, es decir, o de átomos o moléculas. El número de moles
se representa por la letra N minúscula, de una sustancia, se relaciona con su masa a través de la expresión N es igual a masa sobre, y este de aquí, esta M mayúscula no es masa, sino que esta M mayúscula se va a representar como la masa molar o molecular de una sustancia. La masa molar de una sustancia o un elemento, esta se saca de la tabla periódica, ¿ya? La masa molar de cada elemento químico es la masa atómica de la tabla periódica, expresado en gramos por cada mol. Entonces, esta parte se saca de la tabla periódica. Hace referencia a la masa atómica de los elementos químicos. Esto hay que buscarlo en una tabla periódica. Entonces, el número de moles se relaciona como cantidad de masa dividido entre la masa molar de la sustancia. Ahora, por ejemplo, la masa de un átomo, de helio, por ejemplo, es de 4 unidades de masa atómica. Así que la masa molar va a ser 4 gramos sobre mol. Entonces, aquí en este caso, igual, vamos a cambiar algo que venimos trabajando. En el sistema internacional, en el caso de masas, se trabajan con kilogramos. Pero el mol siempre va a estar expresado, o cuando se trabaja con los moles, vamos, por ejemplo, a trabajar con gramos sobre mol. No vamos a trabajar con kilogramos porque va a ser un poco complicado estar trabajando de esa manera. Entonces lo vamos a trabajar como gramos sobre mol. Y esto nos va a servir para definir la ecuación de estado de un gas ideal. Bien, veamos entonces la ecuación de estado de un gas ideal. Esta ecuación es importantísima para la física porque los gases van cambiando sus propiedades frecuentemente y a partir de esta se puede llegar a ver qué propiedades se miran en un momento dependiendo de las otras. En esto tenemos la composición. En el caso de la importancia es porque van cambiando frecuentemente a partir de las propiedades de los gases. Los gases están en constante cambio y por eso la ecuación del estado es importantísima en el caso de la física. Ahora, la composición. ¿De qué está compuesto la ecuación del estado? Esta ecuación depende de todas las propiedades físicas de los gases ideales. Después de un orden y coherencia, la ecuación en donde se llega a ver que la fórmula o la ecuación del estado de un gas ideal es igual a P por V y esto va a ser igual a N multiplicado por R multiplicado por T. ¿Dónde? ¿Qué significa cada una de estas letras? La P evidentemente es presión, la V es volumen, N en el caso, por aquí está en el caso, es la cantidad de moles. R, recuerde que es la constante universal de los gases ideales. Y la T es la temperatura que tiene que estar siempre en Kelvin. Si la temperatura está en Celsius, recuerde que podemos convertirla simplemente sumándole 273.15 si quiere ser más exacto, ¿verdad? Entonces la presión puede estar en atmósferas, y aquí está lo que yo le explicaba, depende de la bibliografía. La presión puede estar en atmósferas o puede estar en pascales. El volumen puede estar en litros o puede estar en metro cúbico. Si la presión la queremos en pascales, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Si la presión la queremos en atmósfera, el volumen se puede trabajar en litros. Ojo lo que acabo de decir. Si la presión la queremos en pascales, el volumen tiene que estar en metro cúbico. Pero si la presión la queremos en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros. Ahora, la N es el número de moles de la sustancia. Y como ya lo vimos en la fórmula anterior, es la masa entre la masa molar, que aquí la representa esta bibliografía como MM o simplemente M mayúscula, que sería la masa molar. Ahora, la R
es la constante la constante universal de los gases ideales, que es 8.314472, si no me equivoco, en el caso de joules sobre mol por Kelvin. Pero aquí está la aclaración: si lo que queremos es atmósferas, la constante cambia. ¿Por qué va a cambiar la constante? Si usted recuerda en la diapositiva anterior, la constante universal de los gases la hemos representado como 8.3144 joules sobre mol por Kelvin. Pero le puse una gran tabla ahí de varias bibliografías para que usted se oriente. Porque si un ejercicio pide atmósferas, el volumen va a estar en litros y la constante universal de los gases ideales va a tener que estar en esta que está viendo en pantalla, porque va a estar en atmósferas por litro. Acuérdese que lo que se busca es que las unidades sean dimensionalmente correctas. Si no son dimensionalmente correctas, no voy a poder ocupar la fórmula. Entonces hay que estar pendiente en los datos que da el ejercicio. Si la presión está en atmósfera, volumen en litro, y la constante universal va a tener que estar en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ahora, la temperatura, esto sí obviamente siempre tiene que estar en Kelvin. Pero si en cambio la presión la queremos en Pascal, el volumen va a tener que estar en metro cúbico y la constante del gas ideal, la constante universal, va a tener que ser 8.314472 joules sobre mol por Kelvin. Ojo a lo que acabo de explicar, porque eso va a dar problema a la hora de hacer ejercicios. Bien, veamos el ejemplo número 1 entonces. Ejemplo número 1 dice: una lata de aerosol que contiene un gas propelente, eso es un gas a presión, ahí veo que al apretarlo sale a presión el gas, ya sabe usted de cuál estoy hablando, al doble de la presión atmosférica, o sea, aproximadamente 202 kilopascales, aproximadamente, porque el de la atmósfera no es eso, pero aproximadamente de 202 kilopascales, y que tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos, está a 22 grados Celsius. Después se lanza a un fuego abierto cuando la temperatura del gas en la lata alcanza 195 grados Celsius. ¿Cuál es la presión dentro de la lata? Suponga que cualquier cambio en el volumen de la lata es despreciable. Muy bien, esto es importantísimo. Suponga que cualquier cambio en el volumen de la lata es despreciable. ¿A qué ley le suena eso? Cuando el volumen es constante, recuérdelo, le doy un momentito para que se recuerde. Cuando el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Aquí estamos hablando de que este ejercicio es de la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Si estamos hablando de que vamos a despreciar el volumen, porque vamos a asumir de que no cambia el volumen, entonces quiere decir que estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Cuando el volumen se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, bien, veamos los datos que conocemos del ejercicio. 202 kilopascal hay que convertirlo a pascal. 125 centímetros cúbicos hay que pasarlo a metro cúbico. Pero como el volumen, qué interesante este ejercicio, pone trampitas por ahí. Está a 22 grados Celsius. Y la temperatura del gas a 195 cuando se pone al fuego, de 195 grados Celsius. Esto es bien interesante, fíjense. Veamos los datos que conocemos. La presión es de 202 kilopascales. El volumen inicial es de 125 centímetros cúbicos. La temperatura inicial es de 22 grados Celsius. La temperatura final es de 195 grados Celsius. Y la presión final es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Qué es lo que sucede con este ejercicio? Según la ley de Gay-Lussac, ¿cómo? Cuando el volumen se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? Que vamos a despreciar el volumen. Es decir, no tiene caso estar trabajando con volumen y me voy a ahorrar ese paso. Ni siquiera voy a convertir estos 125 centímetros cúbicos a metro cúbico, porque ni lo necesito en la fórmula. Dado que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2, en el caso no hay cambio de volumen,
entonces los volúmenes en la fórmula se me van a anular. Entonces, ¿para qué utilizar el volumen? Aquí sale sobrando el volumen. ¿Ya? Entonces, no voy a ocupar ni siquiera, no me voy a tomar la molestia ni de convertir este volumen. Porque si aplicamos la ley de Gay-Lussac, y recuérdelo, por ahí está, ¿eh? Volumen 2 sigue siendo 125 centímetros cúbicos. No hay cambio de volumen. Por lo tanto, según la ley de Gay-Lussac, en unas 2 diapositivas anteriores estaba, en este caso vamos a convertir primero 202 kilopascales. Recuerda que un kilopascal son 1000 pascales. 1000 por 202, pues 202.000 pascales. Ahora, la temperatura que está en Celsius lo vamos a convertir a Kelvin. Temperatura Celsius de 22 más 273.15 daría 295.15 Kelvin. Recuerda que aquí vamos a trabajar con kelvins. En esta fórmula en el caso de las leyes, tanto la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac, o en el caso de la ecuación del estado para un gas ideal, vamos a trabajar con Kelvin. Ahora, 195, pasarlo a Kelvin, simplemente 195 le sumamos 273.15. Esto me daría 468.15 Kelvin. Ahora, recuerde, ley de Gay-Lussac, los volúmenes son despreciables, por lo tanto el volumen es constante, no va a cambiar y ni me tomo la molestia ni de convertirlo ni de incluirlo en la fórmula, porque la fórmula de Gay-Lussac dice que presión 1 sobre tiempo 1 es igual a presión 2 sobre tiempo 2. ¿Qué significa? Que si el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario. ¿Qué me están pidiendo? Presión 2. Entonces despejamos la temperatura 2 que está dividiendo, pasa al otro miembro, cambia de operación y pasa a multiplicar. Ahora sustituimos la temperatura 2, aquí está, en Kelvin, 468.15, la presión 1 en pascales, 202.000, y en la temperatura 1 en Kelvin, 295.15. Sustituimos, Kelvin con Kelvin se van a simplificar y la presión me va a quedar en pascal como estamos pidiendo. Entonces usamos la calculadora y la respuesta nos da 320.400.81 pascal. Es decir, que si se lanza una lata de aerosol que tiene doble presión atmosférica, en el caso adentro, ¿verdad? Y se lanza al fuego a 195 grados Celsius, pues la presión dentro de la lata va a aumentar a 320.400.81 pascales. Es decir, casi el triple de la presión atmosférica o la presión a la que estamos todos sometidos a diario. La presión de un objeto normal, ¿verdad? Bien. Análisis del ejercicio. Volumen despreciable, ni siquiera nos tomamos en cuenta de ponerlo aquí en la fórmula. Ojo, pudimos haberlo hecho con la fórmula de la ecuación. ¿Dónde está? De la ecuación de estado para un gas ideal. Pudimos haber ocupado esta fórmula también. Que quede claro. Dado que N por R se mantienen constantes, el volumen va a ser constante también. Entonces pudimos haber ocupado esa fórmula, pero nos vamos directo con la fórmula de Gay-Lussac porque es más sencillo el entendimiento. Pero que conste que se pudo haber hecho también con la ecuación del estado para un gas ideal. Solo hay que interpretar los datos muy bien. Vamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice que se coloca 160 gramos de oxígenos, pero no oxígeno como elemento, sino que el oxígeno, el supuesto oxígeno que respiramos, o sea, O2, ¿ya? El oxígeno, a 27 grados Celsius, hay que convertirlo, en un recipiente con capacidad de 5 litros. Considerando que el oxígeno se comporta como un gas ideal, un gas perfecto, ¿cuál es el valor de la presión ejercida por la sustancia? Bien, vamos a ocupar la ecuación del estado en este caso, solo que hay que tener un gran cuidado con los datos que me están dando. En este caso,
gramo. Acuérdense que en el caso de los moles vamos a ocupar gramos, no kilogramos. Esto está correcto. 27 grados Celsius hay que convertirlos a Kelvin. 5 litros lo podemos trabajar con litros. Y en el primer ejemplo lo voy a trabajar con litro de hecho. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Hay que considerar que si vamos a trabajar con litros, la constante de los gases ideales, el constante universal de los gases ideales, nos va a tocar trabajarlo de otra manera según la tabla que ya estudiamos. Bien, trabajémoslo como litros para que veamos qué sucede. Aquí está el esquema, miren. Se coloca 160 gramos de oxígeno, o sea, O2, a 27 grados Celsius, que es la temperatura, en un recipiente con una capacidad de 5 litros, considerando que el oxígeno se comporta como un gas perfecto, que no es así, pero lo vamos a considerar. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida por la sustancia? Veamos los datos que conocemos. Conocemos la masa, que es de 160 gramos. Conocemos el volumen, la capacidad, que es de 5 litros. Conocemos la temperatura inicial, que es 27 grados Celsius. Y me están pidiendo la presión. Bien, para ocupar la fórmula de la ecuación de los gases ideales, o la ecuación de estado para un gas ideal, necesito hacer ciertas conversiones. Lo primero, la temperatura la vamos a convertir a Kelvin. Simplemente se suman 273.15 a 27. Por lo tanto, la respuesta nos va a dar 300.15 Kelvin. Ahora, vamos a dejar los litros como litros. Ojo, pero ahí hay que tener un gran cuidado. Bien, vamos a utilizar la fórmula de la ecuación del estado para un gas ideal, que dice que la presión por el volumen va a ser igual a N multiplicado por R por T. N es la cantidad de sustancia, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Entonces, presión es lo que me está pidiendo como ejercicio. Por lo tanto, simplemente vamos a despejar. El volumen que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasaría a dividir. Pero en esta fórmula desconocemos la N, ¿ya? Pero se puede encontrar. Ya la N, ya buscamos en la diapositiva anterior, ya explicamos cómo encontrar la N. Simplemente se divide la masa entre la masa molar de la sustancia del oxígeno. Vamos a trabajar entonces. No le damos caso a esto. Retrocedí ahí. N va a ser igual a la masa sobre la masa molar. Entonces, la masa son 160 gramos sin convertirlo a kilogramos, sino que en gramos. Porque la N, vamos a la masa molar está en gramos también. Entonces se va a simplificar al aplicar extremos por medio. Entonces, ¿cómo sacamos la N? Dividimos el 160 entre la masa molar. Pero la masa molar hay que sacarla de la tabla periódica. La tabla periódica dice, aquí hay un esquema donde explica las partes de la tabla periódica, muchos que esto ya lo saben. La masa atómica relativa es esta que está acá. ¿Ya? En el caso del boro, 10.811 sería su masa. Masa atómica, ¿verdad? Entonces, la del oxígeno es, aquí tenemos el oxígeno, la del oxígeno es 15.999, pero recuerde que estamos hablando de oxígeno, pero el que respiramos. Por lo tanto, son 2 moléculas de oxígeno, porque es O2 o sub 2. Entonces, como son 2 moléculas de oxígeno, y esto el mismo ejercicio me lo aclara, porque si no me lo aclarara, tuviera que usar el oxígeno normal, como el de la tabla periódica. Pero como el ejercicio me aclara que es O2, estamos hablando de 2 moléculas de oxígeno. Entonces, si el oxígeno tiene como masa atómica 15.999, entonces cuando lo sustituya en la fórmula, la masa va a ser 160 entre 2 moléculas de oxígeno. ¡Ojo! Serían 2 moléculas de oxígeno. Y como las moléculas de oxígeno son 15.999, al aplicar extremos por medio, los grados se van a simplificar. Y me quedaría mol. ¿Qué sería? Moléculas de oxígeno. Entonces, 160 al dividirlo por 2 por 15.999 nos da 32 mol de oxígeno.
Ya tenemos el valor de la N, ahora sí podemos sustituir en la fórmula. Bien, aclaración con la R. La R es la constante universal de los gases ideales. Pero recuerden, según la tabla, y aquí está, aquí se la traje a cuenta, como yo no convertí los litros para que se me anulen, porque si yo lo que quiero es que me salga pascal aquí de respuesta, o atmósfera, y en este caso va a ser atmósfera. Entonces, para que se me anulen los litros, yo tendría que usar como constante universal, ¿dónde está? Aquí, esta de acá, ¿ven? 0.082057 atmósferas sobre litro, sobre molécula por Kelvin. Entonces, eso es la que vamos a utilizar. Sustituimos el valor entonces y tenemos, no le damos caso a esto porque esta es la misma ecuación del gas ideal. Entonces, la presión va a ser igual a la N, que es la cantidad de sustancia, son 5 moles de oxígeno, multiplicado por la constante, que en este caso la vamos a trabajar como 0.08205 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que es de 27 grados Celsius, convertido a Kelvin, que nos dio 300.15, dividido entre los 5 litros. Ahora, cuando apliquemos extremos por medio, si esto lo hacemos bien, mol se simplifica con mol, Kelvin se simplifica con Kelvin, y el litro se va a simplificar con litro. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar como respuesta? Atmósfera. Entonces la presión, al realizar este cálculo en la calculadora, nos va a dar de 24.63 atmósferas. Entonces, vea el ejemplo número 2. El ejemplo número 2, trabajamos directamente con los litros. Pero para trabajar con litros, la presión va a quedar en atmósferas. Esto ya lo expliqué. Y en el caso, la constante universal de los gases ideales, hay que trabajarlas en atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ojo, ¿ya? Segunda aclaración. Cuando se intenta encontrar la cantidad de sustancia, vamos a dividir la masa, que tiene que estar en gramo. Si no está en gramo, hay que convertirlo, aunque en el sistema internacional sea el kilogramo la unidad principal, pero hay que convertirlo a gramos. Y en el caso, la masa molar hay que buscarla en la tabla periódica de los elementos, pero recuerde usted, en este ejercicio me aclara que estamos hablando de oxígeno O sub 2. Por lo tanto, este 15.999 hay que multiplicarlo por 2. En caso contrario de que no estemos hablando, por ejemplo, imagínense que estuviéramos hablando de H2O, ¿ya? Si estuviéramos hablando de H2O, es una molécula de hidrógeno por 2 moléculas de oxígeno. En este caso, nos tocó multiplicarlo por 2 moléculas de oxígeno. Este 2 no siempre va a estar ahí. Si hubiéramos hablado del oxígeno como tal, entonces aquí no hubiera ido el 2. Directamente hubiéramos dividido 160 gramos entre 15.999. Gramo con gramo se simplifica y solo me queda mol. Por lo tanto, la masa tiene que estar en gramo, aunque el sistema internacional esté en kilogramo. Aclaraciones. Tengamos claros los conceptos. Bien. Luego vamos a repetir este ejemplo, pero lo vamos a repetir buscando la presión en pascales. Ojo, estos son ciertas bibliografías, lo presentan en atmósfera, pero nosotros usualmente lo buscamos en pascal. Por lo tanto, voy a repetir el ejercicio, pero en pascal. Bien, mismo enunciado, bla, 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 se coloca 160 gramos de oxígeno, mismo esquema, a 27 grados Celsius, con un recipiente de una cantidad de 5 litros. Bien, los datos: la masa 160 gramos, esto no cambia, volumen 5 litros, temperatura 27 grados Celsius, y cuál es la presión, pero ahora en pascales. Bien, convertimos primero los litros a metro cúbico, primer cambio. Para que obtenerlo en pascal, esto tiene que estar en metro cúbico, por definición, ¿ya? Entonces, 5 litros
Un litro equivale a 0.001 metro cúbico, multiplicamos y nos da 0.005 metro cúbico, usando la calculadora. Ya está convertido. El grado Celsius en cualquiera de los dos, tanto en pascales como en atmósfera, siempre hay que convertirlo a Kelvin. Esto no cambia. Por lo tanto, le sumamos 273.15 a 27 y la respuesta nos daría 300.15 Kelvin. Siguiente aclaraciones. En la fórmula, presión por volumen es igual a N por R por T. El volumen pasaría a dividir. Y ahora, en el caso de la N, ¿cómo encontramos la N? Ya lo sabemos. Dividimos la masa entre la masa molar. Como ya lo hice en el ejemplo anterior, ya no voy a explicar de dónde salió. Simplemente lo voy a sustituir. 160 gramos lo dividimos entre 2 por 15.999, que es la masa atómica del átomo, multiplicado por 2 moléculas de oxígeno. Siguiente gran cambio, la R. En el caso, la R es la constante universal de los gases ideales. Pero en este caso, como estamos buscando que dé en pascales, la R es la que proyecté anteriormente, es decir, 8.314472 joules sobre mol por Kelvin. Entonces sustituimos en la fórmula despejada, que es esta que está aquí. Entonces la presión me va a dar como respuesta que 5 mol, que es la cantidad de sustancia, multiplicada por la constante universal expresada en joule sobre mol por Kelvin, 8.314472, por la temperatura de 27 grados Celsius convertidos a Kelvin, que dieron 300.15, dividido entre el volumen, que ahora sí en metro cúbico. Ahora, note esto, mol se simplifica con mol, Kelvin se simplifica con Kelvin. ¿Y qué es lo que me queda? Joules sobre metro cúbico. Y eso en física 1, si usted recuerda cuando estamos estudiando presiones, o cuando vimos el análisis dimensional, porque la presión fue de este ciclo también, cuando vimos análisis dimensional o en este ciclo que vimos presiones, ¿cuál es la definición física de un pascal? Precisamente es joules sobre metro cúbico. Por lo tanto, al hacer la operación 5 por 8.314472 por 300.15 sobre 0.005 me da 200, quiero ver, 123 millón, 2.495.567.16 pascales. Voy a corroborar eso, permítanme un momento, una calculadora, no recuerdo que de tan grande, puede haber cálculo en la digitación, pero lo voy a resolver, permítanme. Deme paciencia, y aquí tengo una calculadora a la mano. 5 por 8.3144 por 300.15 entre 0.005. 123 millones. Sí, pues sí. 2.495.567.16 joules sobre metro cúbico, que es pascal. Ahora, si la respuesta, la bibliografía la presenta en atmósferas, aquí está la respuesta. 24.63. Pero si la queremos en pascales, 2.495.567.16. Ahora, cabe mencionar que cualquiera de los dos métodos que usted busque, imagínese que le pidan pascales y usted ocupe este camino. Igualmente, los atmósferas las podemos convertir a pascales. ¿Ya? Las atmósferas las podemos convertir a pascales y viceversa. Si usted ocupa este método y su respuesta se da en pascales, igual lo podemos convertir en atmósfera. Entonces, conclusión, mucho cuidado con el ejercicio. Si el ejercicio, la respuesta la está pidiendo en atmósferas,
el volumen se deja en litro y la constante universal del gas ideal sería en atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y la respuesta final va a estar en atmósfera. Ahora, si lo queremos en pascales, el volumen tiene que estar en metro cúbico y la constante universal tiene que estar en joules sobre mol por Kelvin. Ahora, veamos la relación. Veamos si más o menos da la misma respuesta. Aquí nos dio 24.63 atmósferas y aquí nos dio 2.495.567.16 pascales. Ahora, nosotros ya sabemos algo. Y nosotros ya sabemos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales aproximadamente. Entonces, 24.63 atmósferas al multiplicarlo por 101.325 pascales, esto simplifica y nos da 2.495.634.75 pascales. Y aquí nos dio 2.495.567. 495.634. Si usted nota, varía las respuestas si lo queremos hacer de una forma u otra. Entonces, ¿cuál es la que yo siempre he sugerido? Que se deje en pascal. ¿Ya? Entonces, si las bibliografías suelen trabajar con atmósfera, nosotros vamos a seguir trabajando en pascales. Bien, y esto sería todo con respecto al contenido de la descripción macroscópica del gas ideal. Bien, nos vemos en la siguiente clase entonces.